Señora presidenta, señoras y señores diputados, de querer parar la economía catalana durante una semana, Junqueras Dixit, ahora pasamos al no queremos que les bajen los impuestos a los catalanes. Brutal, brutal, lo de Esquerra Republicana. Moción que la justifican de nuevo con el típico discurso victimista, antisocial e insolidario de culpar al resto de España, de hablar de déficit fiscal. Cuando hablan de un tipo de cálculo en la balanza fiscal hecho por el señor Mascolell dice 15.000 euros y los técnicos del departamento cuadran la cifra del señor Mascolell. Claro, sin querer reconocer que hay mayores diferencias entre zonas de Cataluña en cuanto a déficit fiscal que entre Cataluña y el resto de España, o no queriendo que se publique la balanza comercial. Las empresas catalanas, los comerciantes catalanes exportan 50.000 millones de euros al resto de España, eso siempre lo obvian. La siguiente es Andalucía con 30.000 millones de euros, es decir, si no fuera por el resto de España, hoy Cataluña tendría un déficit comercial acumulado muchísimo mayor al que ya tiene debido al resto del mundo. O, por ejemplo, pues no queriendo publicar las balanzas de la Seguridad Social, donde debido a nuestra pirámide de edad, la población catalana no es capaz de pagar sus pensiones y si se pagan es gracias al resto de España. O, por ejemplo, la balanza de capitales. ¿Cómo se financian las inversiones en Cataluña? ¿A partir de qué capitales? ¿A partir de qué ahorro? Pues eso tampoco quieren que se sepa. Lo que es injusto, desproporcionado y pone en peligro la política social son sus políticas. Las políticas de Esquerra Republicana, Convergència i Unió, de impuestos elevados, de generar un infierno fiscal, de endeudarse hasta las trancas y de acumular déficits continuados anualmente por encima de los objetivos marcados por el conjunto de comunidades autónomas. Y lo que es lamentable es que aquí algunos vengan a hablar de déficit fiscal, vengan a culpar al resto de españoles de una determinada situación, cuando aquí hay determinados factotums, determinados partidos políticos de esta Cámara que, según informaciones periodísticas, se aprovechan de los catalanes a través de sus impuestos para llevarse ese dinero, vuelvo a reiterar, según informaciones periodísticas, a paraísos fiscales. Eso sí que es lamentable. Eso sí que roban a Cataluña. Y espero que la justicia, respetando siempre la presunción de inocencia, actúe en consecuencia. Es lamentable que haya un gobierno de la Generalitat dedicado a machacar a impuestos a los catalanes, mientras otros se dedican a evadirlos. Y creyéndose, eso sí, jefes, creyéndose propietarios de Cataluña. Es una moción, señor Aragonés, que es una burla, porque que usted es Esquerra Republicana, el partido que arruinó Cataluña durante 7 años, que ha provocado que los catalanes paguemos los impuestos autonómicos más elevados de España, vengan a dar lecciones, suena a broma de mal gusto, señor Pere Aragonés. Es una moción en la que el Partido Popular Catalán votamos en contra por 3 motivos. Porque esta moción de Esquerra Republicana, que tendrá el apoyo de Convergència i Unió, dice 4 cosas. Pide aumentar los impuestos, lo cual estamos en contra. Pide aumentar el déficit público, lo cual estamos evidentemente en contra, porque eso significa endeudar a generaciones futuras. Pide, al insólito, que el Gobierno de España no baje los impuestos a los catalanes. Y sigue manteniendo el discurso antisocial e insolidario que caracteriza al separatismo catalán. Señores de Esquerra Republicana, ustedes les pueden decir a los contribuyentes catalanes, a las clases medias catalanas, que soportan los impuestos autonómicos más elevados de toda España, que no quieren que les bajen los impuestos el Gobierno de España. ¿Ustedes les pueden decir esto? ¿Ustedes les pueden decir a los funcionarios catalanes, ustedes que gestionan el presupuesto autonómico más elevado de toda España con 36.000 millones de euros, ustedes que han puesto los impuestos autonómicos más elevados de todas las comunidades autónomas de España, ¿ustedes les pueden decir a los funcionarios catalanes que no van a cobrar 14 pagas? ¿Les van a decir esto? ¿Les van a mentir de esta manera? Nosotros, evidentemente, a pesar del boicot mediático que recibimos continuamente el separatismo, lo seguiremos denunciando en todas las tribunas donde podamos. Ustedes, señores de ERC y Artur Mas, ni hacen ni dejan hacer. Y cuando hacen algo es subir impuestos. Y lo sorprendente es que ustedes utilicen la tribuna del Parlamento de Cataluña para intentar llevar aquí debates más propios del Congreso de los Diputados, quizá debido a que su
diputar en el Congreso está más dedicado a unas primarias en Barcelona que no a hacer de diputado al Congreso. En definitiva, es una moción sectaria, la típica que presenta periódicamente el señor Aragonés, que pretende más impuestos, menos transparencia y que el Gobierno de España no le baje los impuestos a los catalanes. Aún así, lo seguiremos haciendo. Gracias, señora presidenta, señores y señores diputados.